Hola, hola, campeones, bienvenidos. Hoy haremos un proyecto aquí en MakeCode denominado tablas de multiplicar. Vamos a aprender las tablas de multiplicar de una forma diferente. Vamos a hacer un programa en MakeCode y lo vamos a transferir a la Microbit. Para ello vamos a ir a nuestro motor de búsqueda preferido, escribimos MakeCode e ingresamos al primer resultado de búsqueda. Nuestro proyecto se va a llamar tablas de multiplicar. Entonces vamos a dar clic en nuevo proyecto y vamos a colocar tablas de multiplicar. Vamos a darle crear. En esta ocasión vamos a recordar algunos conceptos claves que hemos visto en programación. ¿Recuerdan? Algoritmo, programa, procesador, bucle. Adicional, también vimos los condicionales en proyectos anteriores. Si deseas conocerlo, te dejo por aquí el link de acceso. Hoy vamos a enfocarnos en qué es una variable, para qué sirve y cuál es su funcionalidad aquí en programación. Una variable en programación se puede entender como un nombre que representa un valor y que se utiliza de forma periódica para almacenar diversos tipos de datos. También podemos decir que se trata de un elemento fundamental para gestionar la información, aquella información que decidimos incorporar al código, es decir, que vamos a establecer aquí un nuevo bloque. Recuerde que estamos trabajando programación por bloques y ese bloque me va a contener una información que me va a permitir llevar a cabo mi proyecto. En este caso, tablas de multiplicar. También podríamos definirla como un elemento de datos cuyo valor puede cambiar durante el curso de la ejecución de un programa. Entonces, en este caso, nosotros vamos a crear una variable. Pero para crear una variable es indispensable recordar cuáles son las partes de la multiplicación, inclusive una de sus propiedades. Entonces, vamos a recordar, las tablas de multiplicar como tal se utilizan en la vida diaria, ¿cierto? Es indispensable que nosotros nos aprendamos las tablas de multiplicar. Para ello, pues vamos a crear este programa. Vamos a tener que crear dos factores, ¿cierto? Entonces, en la variable vamos a crear factor uno y factor 2, que son las partes indispensables de la multiplicación. Los factores, en este caso, dos factores. Podemos también establecer que vamos a recrear una propiedad que se llama la propiedad conmutativa, ¿cierto? ¿La recuerdan? El orden de los factores no altera el resultado. Es lo mismo decir 3 por 5 a decir 5 por 3. Me va a dar el mismo producto como tal o resultado, que sería 15. Entonces vamos a arrancar. No voy a necesitar al iniciar ni tampoco para siempre, así es que lo voy a eliminar y voy a utilizar entrada. Vamos a utilizar dos entradas, ¿cierto? Que sería botón A y botón B. Puedo duplicarla y en una, entonces voy a presionar el botón A y en la otra el botón B. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la variable. ¿Recuerdan la variable? Entonces voy a ir a variable, ¿cierto? Esta rojita aquí, y aquí me dice crea una variable. Fíjense que aquí no hay nada. Lo que tengo que hacer es crear la variable de acuerdo a las necesidades de mi proyecto. Como es un proyecto de multiplicación, ¿cierto? Y la multiplicación tiene unas partes, pues aquí voy a crear la variable con esas partes. Voy a denominar la primera factor, en este caso sería factor uno, ¿verdad? Entonces, factor uno, aceptar. Fíjense que aquí ya se creó. Factor uno, listo. Mírelo acá. Ahora voy por el factor 2. Nuevamente le doy clic, crear variable y le coloco factor 2. Listo, ahí ya tengo dos partes indispensables, factor uno y factor 2 de la multiplicación. Entonces voy a dar clic aquí, voy a llevarme este bloque que dice establecer factor, ¿cierto? Porque le voy a decir que establezca un factor. ¿Un factor de dónde? ¿Cierto? Entonces voy a colocar el primer factor, factor uno, aquí le puedo cambiar. Establecer factor uno para qué o para quién. Entonces, como voy a trabajar al azar, ¿cierto? Voy a colocarle de uno a 9 y para ello voy a ir a matemática y voy a utilizar un bloque. En este caso, escoger al azar, ¿cierto? Y lo voy a encastrar o a encajar ahí, en ese icono. Fíjense que ahí me casa. Voy a minimizar un poquito. Listo. Ahí me casa. Voy aquí, minimicemos. Ahorita lo vamos a revisar en la simulación. Entonces, por ahora vamos a trabajar acá, no vamos a necesitar la tarjeta Microbit. ¿Y qué necesito? Ah, al azar de qué. Vamos a dejarlo de uno a 9. Inclusive lo puedo establecer con un rango mucho mayor. Pero por ahora, para iniciar, vamos a escoger al azar un número de uno a 9. ¿Listo?
¿Qué vamos a hacer ahora? Establecer el factor ¿qué? 2, ¿cierto? Entonces puedo duplicar, ¿cierto? Le doy clic, factor, aquí cambio el factor porque sería el factor 2, ¿cierto? Escoger al azar de 1 a 9 también, ¿cierto? Es decir, podría ser 5 por 3, 8 por 4, 9 por 5, 9 por 3, 9 por 9, bueno, etcétera. Aquí están todas las tablas de multiplicar, es decir, que me va a escoger cualquier número al azar de 1 a 9 para el factor 1 y cualquier número al azar de 1 a 9 para el factor 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué tendríamos que decirle, cierto? Ya tenemos aquí la variable. Ahora, para que se simule, tengo que ir a básico y decirle que me muestre ese número, ¿verdad? Que me muestre. Entonces voy a ir mostrar número, lo coloco acá, ¿cierto? Que me muestre el número de quién o de qué, ¿cierto? ¿De quién? Del factor. El primero que se debe mostrar sería este, ¿cierto? Del factor 1. Entonces voy a variable y le digo que me muestre el factor 1, ¿cierto? Que me muestre el factor 1. Listo, ya se mostró el factor 1. Vamos a ver qué ocurre aquí en la microbit. Fíjense que ahí se me está mostrando al azar el factor 1. Hasta ahora vamos muy bien. ¿Qué tendría que mostrarse después? Bueno, de pronto una pausa, ¿cierto? Una pequeña pausa. Voy a ir acá y le voy a decir que se muestre una pausa pequeña de algunos milisegundos, pueden ser 200, ¿cierto? Y que luego me muestre el otro número, ¿verdad? ¿Cierto? Pero antes del otro número, ¿qué tendríamos? ¿Mm? ¿Lo recuerdan? Bueno, pues tendría que mostrarse el signo, ¿cierto? Puedo hacerlo de dos formas. O mostrar el LEDs y hacer aquí con el LEDs el signo de la multiplicación o simplemente mostrar una cadena, ¿cierto? Que me indique un por. Entonces lo voy a dejar mostrar cadena, listo, factor 1, factor 2. Y aquí voy a cambiarle factor 1 por factor 2. Listo. Entonces tenemos que me escoja un número de 1 a 9 al azar, ¿cierto? Para el factor 1. Lo mismo para el factor 2, que luego me muestre ese número que seleccionó y del factor 1, luego que se me muestre la cadena de multiplicar, o sea, el signo o símbolo, y luego que se me muestre el factor 2. Que me muestre qué, que me muestre el factor 2. Bueno, ahora puedo ir acá y decirle que se muestre una pausa, puede ser igual, o duplico esta pausa. Simplemente me ubico sobre el bloque, le doy duplicar, ¿cierto? Y ya tengo la otra pausa, voy a dejarla el mismo. Y adicional que de pronto me borre una pantalla, ¿verdad? Entonces me borre la pantalla, listo. Vamos a ver qué ocurre en el simulador. Voy a oprimir, precisamente aquí dice oprimir botón A, entonces va a ocurrir todo lo que acabé de hacer dentro de este bloque al presionar el botón A. Entonces presiono el botón A, se muestra el primer factor, el signo sería 1 por 6, ¿cierto? Ahí ya se me muestra parte de la multiplicación, es decir, aquí ya estaría factor 1 y factor 2. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Que se nos muestre qué. La otra parte, ¿la recuerdan? El producto, ¿cierto? El producto. Entonces, luego de esto tendríamos que ir a básico y vamos a decirle que al presionar el botón A se muestre, puede ser que se muestre un igual, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle aquí un igual. Siempre colocamos el igual, entonces 5 por 8 igual a tanto, entonces igual, ¿verdad? Luego que me borre la pantalla, ¿cierto? Para que se vea más estético. ¿Mm? Y adicional, pues que me muestre qué, que me muestre la multiplicación. Entonces, para eso requiero ir al bloque de matemática. Entonces, voy a ir a matemática. Fíjense que aquí tengo suma, resta, multiplicación, división. Entonces, puedo coger cualquiera e inclusive cambiar el signo o símbolo. Pero fíjense que aquí no hay dónde colocarlo. ¿Cómo hago para colocarlo? ¿Qué necesitaría? Que se me muestre, ¿cierto? Que se me muestre el número. Entonces, le digo que se me muestre un número acá. Y ahí que se me muestre factor 1 y factor 2, ¿cierto? Entonces aquí, símbolo, ahí está la multiplicación, me faltaría factor 1, puedo duplicar este o simplemente voy a la variable, fíjense, aquí lo dupliqué, bueno, vamos a tener un poquito de precaución porque a veces se salta, tendría que ser aquí, exacto, ahí listo, factor 1. Entonces también puedo ir a variable y pues tomo el factor 2, si no lo quiero duplicar, ahí y lo suelto, listo. Que se me muestre que, pues el factor 1 multiplicado por el factor 2. Y luego puede ser que me haga esta pausa. Podemos colocarle la misma pausa de 200, ¿cierto? Milisegundos y que me borre la pantalla, puede ser. Listo, vamos a probar si efectivamente funciona en la simulación. Entonces vamos a ver, oprimimos el botón A,
7 por 1, vamos a ver, en B se tendría que mostrar el producto, igual a 7. Listo, seguimos, vamos a ver si funciona. 1 por 9 igual a 9. Nuevamente, 9 por 7 se mostraría 63, ¿cierto? Vamos a ver, igual a 63. Vamos a ver una vez más, a ver si funciona correctamente nuestro código. 6 por 1 tendría que mostrarse como producto 6, igual a 6. Listo, vemos que funciona. Ahora vamos a transferirlo a la microbit como tal, a la tarjeta. Entonces lo que hacemos es descargar el programa, ¿cierto? Damos clic y la transferimos a nuestra tarjeta microbit. Vamos a ver cómo funcionaría en la tarjeta. Hoy les vamos a explicar las tablas de multiplicar. Para el diseño de este proyecto utilizamos dos bloques de entrada, creamos dos variables para disimular todas las partes de la multiplicación, factor 1 y factor 2. Muy bien, ahora otra vez veamos otros y les voy a preguntar a alguno de ustedes. 7 por 6, 42. vamos a ver si es verdad. 42. 3 por 1, igualmente